Hola, gracias por seguirnos. La ciencia, un bastión de la curiosidad y del descubrimiento, ha sido moldeada por innumerables mentes a lo largo de la historia. Sin embargo, la invisibilización de las mujeres en la ciencia es un fenómeno histórico y multifacético que ha impedido tanto el reconocimiento como la valoración de sus contribuciones, una situación que en muchas ocasiones ha relegado a las mujeres a los márgenes del discurso científico. Pero ¿cuál es el escenario hoy en día? ¿Ha cambiado el panorama? Mujeres en la ciencia, hoy en Texto y Contexto. Soy Luis Francisco Blandón, bienvenidos. La ciencia hecha y desarrollada por mujeres fue históricamente invisibilizada y puesta a un lado por el canon científico patriarcal. Sin embargo, hay países como el caso de Venezuela, donde se tiene registro de más de 12.000 mujeres involucradas en el quehacer de la investigación científica, la tecnología y la innovación. Ahí teníamos el perfil de nuestro programa y vamos de inmediato a presentar a mis invitadas. Acá en el estudio nos acompaña Yetzabel Isturiz, ingeniera ambiental con estudios en el sector agroalimentario. Muchísimas gracias por tu tiempo, Yetzabel, y la audiencia latinoamericana. También Yarimi Gamboa, ingeniera y física. Yarimi, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Quiero empezar precisamente con eso que hablábamos al principio sobre el trabajo de las mujeres en el ámbito científico. ¿Cuál es el escenario hoy en día, Yarimi? ¿Cómo lo estás viendo, no solamente desde el punto de vista en Latinoamérica, sino a nivel global? Bueno, considero que existe una participación un poco mayor en comparación a años anteriores. No obstante, es importante mencionar que aunque el número se ha incrementado, solo se corresponde a un 26 a un 28% aproximadamente de la participación de la mujer en el área científica. También en el área que se conoce actualmente como STEAM. Recuerdo que STEAM es la parte científica, tecnológica, de ingeniería y matemática. Entonces, a pesar de que existe ese incremento, no ha sido representativo en comparación con, si me lo permiten, Venezuela, que en este caso pues existe un informe que sacó la UNESCO en el año 2018 indicando que Venezuela tiene una participación bastante importante de las mujeres en proyectos científicos de un 61%. Sí, ¿por qué no ocurre así en todos los países? ¿Cuál es el gran detonante de esta situación? Considero que existen varios factores. Primero, el hecho de que cuando uno es mujer tiene como que una doble carga, porque aparte de su trabajo, de su desarrollo profesional y también su desarrollo personal, también está la parte familiar. Y en el momento de ser madre, ocupa un espacio bastante importante que no puede ser reemplazado por trabajo. Entonces, muchas veces no son consideradas dentro de los proyectos en vista de que si decide ser mamá, ese tiempo puede ser perjudicial para el proyecto que está desarrollando. ¿Has tenido esa experiencia tú directamente? Tengo la fortuna de que no ha sido el caso. Yetzabel, también tu opinión, ¿sí? ¿Cómo es el escenario hoy en día de las mujeres en la ciencia? Bueno, comparto la opinión de mi compañera. Años anteriores realmente ha habido una invisibilización y no solamente eso, sino que muchas mujeres también, digamos que han hecho proyectos que nos han beneficiado como sociedad hoy en día. Y de alguna manera, por diferentes razones o por conflicto de intereses, esos reconocimientos fueron a dar a lo que es el gremio masculino en esa parte científica. Hoy en día, gracias a esa, digamos que historia, ya sabemos lo que ha sido la realidad. Actualmente, bueno, ya está una participación alta, sin embargo, sigue habiendo discriminación por parte de algunos sectores hacia la mujer. Y en el caso de Venezuela, como bien lo comentó Yarimi, ha habido digamos, por políticas, ha habido una alta participación. De hecho, se ha visto en las diferentes convocatorias que han habido, cómo la participación de las mujeres lleva a la delantera, con proyectos de investigación y también liderando, ¿no? No solamente con la parte técnica, también con la parte administrativa como responsables, y eso realmente es algo que celebrar.
actualmente. ¿Estás de acuerdo con esa parte de que es una doble carga por el hecho de ser madre, por el hecho de cumplir con ciertas tareas que no cumple generalmente el hombre o que pudiese cumplir también, pero no lo hace? En el caso de tu experiencia personal, ¿ha sido así o has visto que esto se repite también en otras compañeras científicas? Bueno, en mi caso no soy madre, Sí. pero sí he visto, sí comparto esa opinión, porque sí lo he visto también en otras mujeres que tienen como esa dualidad, ¿no? Bueno, ¿sigo con mi carrera científica o soy madre? Pero Porque es una madre, ventaja, o sea, es decir, en tu caso sería Ajá. una ventaja no ser madre. Sí sería una ventaja, Ok. sí sería una ventaja. Sé que a lo mejor suena como un poco Sí. choca, pero sí sería una ventaja porque ser madre es algo a tiempo completo. Sí. Entonces es algo que también, no todos los casos son iguales, obviamente. Hay algunas que sí han podido seguir con sus carreras, como hay otras que han tenido que frenar un poco. Pero en mi caso sí ha sido una ventaja. En específico, en el área de tu trabajo, ¿cuál es la experiencia que has tenido y si efectivamente ha habido reconocimientos en el área donde tú específicamente trabajas? Sí, bueno, mi área está actualmente en la parte de agroalimentaria. He tenido mucho apoyo, no solamente de la institución de donde vengo, sino también de otras personas, inclusive también de la parte masculina. Reconocimiento, sí, por supuesto lo ha habido. Yo como representante, pero también podría aprovechar la oportunidad de no solamente lanzarme flores, como quien dice, sino Sí. también somos un equipo, Es hemos decir, que sido un equipo. ha habido un cambio entonces en lo que históricamente ha representado esta invisibilización de la mujer. Sí, ha habido. Sí, la ha habido. Bien, otro aspecto importante es el trabajo a nivel científico de ustedes y cómo es socializar esos trabajos con otras personas y sobre todo con otras compañeras, Yaremi, en Latinoamérica y el mundo. ¿Cómo es complementarse directamente los trabajos científicos entre ustedes? Bien, creo que un punto a favor en la actualidad es el tema de la comunicación en Internet, el uso del Internet para la comunicación, mejor dicho. Sí. Por más que sea esta tecnología o esta forma de comunicarnos, ha achicado un poco estas distancias. Lo que nos falta es cambiar lo del tema horario, ¿no? Sí. Sin embargo, eso nos ha facilitado, por ejemplo, en el proyecto donde yo estuve trabajando hasta hace poco, el poder contar con otros laboratorios en vista de que aquí no podía hacer un trabajo en específico, contar con laboratorios afuera, en otros países, para poder contar con el ensayo de esta. Entonces, sí ha habido colaboraciones en la cual, con mucho agrado y sobre todo porque eso puede dar como una especie de aporte, bien sea por una solución en específica o en una generación de conocimiento, esa cooperación entre los laboratorios. Sí, Yetzabel, tu experiencia también y cómo estás viendo esa comunicación y la posibilidad de socializar entre mujeres todo este escenario científico. Sí, la cooperación ha sido muy buena. Cuando yo inicié en esta parte de agroalimentaria me tocó investigar acerca de lo que se estaba haciendo en la parte de Latinoamérica. En el caso de bovinos, ¿no? Alimentación con animales. Y tuve contacto, aunque sea muy poco, pero tuve contacto con una científica en México. Sí. Y la cooperación, como le digo, ha sido muy buena, una retribución. La experiencia que he tenido solamente en ese particular. No ha habido, como quien dice, ese egoísmo, ¿no? Con respecto a información. En comparación con otros momentos de la historia donde efectivamente ha sido un poco más difícil. Exacto. Bien, vamos a seguir ahondando un poco más el escenario sobre todo de la invisibilización de la mujer en el progreso científico y en la innovación, porque efectivamente vemos que existe a lo largo de la historia este discurso patriarcal que efectivamente la mayoría de los hombres son los que están ahí presentando, son imagen precisamente de los grandes logros en innovación, en tecnología y bueno, en todos los ámbitos científicos. Pero ha habido, y quería preguntarles porque en el caso particular de Venezuela, en el caso particular de Irán, han sido las mujeres las que han tenido un mayor porcentaje de estos, digamos, de estos avances científicos, sobre todo en Irán. ¿Por qué está ocurriendo en estos países? En Venezuela, ¿por qué es así? Bueno,
Para mí, considero que son las políticas que se están implementando de unos años para acá, que están muy dadas a la apertura y la participación de las mujeres en cada uno de los, bien sea llamados para becas, llamados para proyectos, y las mujeres pues somos en ese particular bastante echadas para adelante, como quien dice. Entonces, eso marca un punto a favor para que la participación de la mujer se incremente en comparación a otros países. Además de que considero que los programas y las políticas que se están aplicando actualmente, como por ejemplo el programa de semillero científico, el proyecto semillero científico, así como el seguimiento de que cada uno de los niños en la parte de robótica se siga, digamos, guiando a estas personas, además de que hay como una especie de mentoría para cada uno de ellos, influye muchísimo para que a futuro sean como que nuestros sucesores, ¿no? En este aspecto. Importante, por supuesto, una mirada hacia lo que es todo este mundo científico en Venezuela, por supuesto, en Irán, que han tenido una gran cantidad de mujeres al frente de esos avances, y por supuesto la situación en el mundo entero. Hoy, la mujer en la ciencia, en texto y contexto. Vamos a una breve pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Un tema muy interesante el día de hoy, la mujer en la ciencia, cómo ha sido invisibilizada, pero también cómo es el escenario hoy en día, porque ya no es una cuestión de justicia, sino también de avance tecnológico, de avance científico para los países de nuestro continente y el mundo. Y hablamos precisamente de eso con Yetzabel Isturiz y con Yaremi Gamboa, ambas ingenieras, y en este caso Yetzabel Isturiz, ingeniera ambiental, y Yaremi Gamboa también física, que nos hablan un poco de su experiencia y cómo ha sido, cómo observan ellas este panorama. El impacto, Yetzabel, como decíamos antes de la pausa, de lo que ha sido la invisibilización de la mujer en el ámbito científico y cómo está afectando. Ya veíamos que, por ejemplo, países como Irán, que tienen una gran representación de mujeres en ese ámbito, han generado, por supuesto, una mayor conciencia en la sociedad del papel de la mujer en esto, ¿sí? ¿Por qué no ocurre en otros países? ¿Por qué tienen que ser en estos? ¿Y cuál es la experiencia, por ejemplo, de tu país? Bueno, yo opino que todo va a depender, como hablábamos en el segmento anterior, de las políticas y los programas que se estén implementando y digamos que de esas ayudas o de esos puentes para que estas mujeres puedan, digamos que canalizar sus propias investigaciones. Sí. En el caso de estos dos países, Venezuela e Irán, precisamente ha ocurrido eso, la facilidad que nos ha dado a las mujeres de participar, facilidades como por ejemplo, no solamente la parte de financiamiento, sino eventos, inclusive eventos de mujeres o eventos como el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, donde felicitan a la mujer por su trabajo y dan a conocer también el trabajo. Entonces, digamos que esos espacios sirven para que, o como referente para que jóvenes que digamos que ya están saliendo en una etapa escolar puedan involucrarse más en lo que es la ciencia como referente. Ahora, en el caso de otros países, mi opinión, entre otras cosas, es que no existen precisamente estas políticas, programas o facilidades para que la mujer pueda seguirse encaminando. ¿Has visto algún ejemplo en particular, algún país en particular que no permita esto? No, hasta ahora no lo he visto. No podría decirte uno como tal porque no tengo las pruebas, pero digamos que estadísticamente no están igual, por lo menos como en el caso de Venezuela. Y vaya que no están igual, 7,6% es la representación de las mujeres en el ámbito educativo científico. Solamente un 7,6% de las mujeres pues están interesadas, a pesar de todo el gran desafío que esto representa, de tener una familia, de ser madre y de ser mujer, pues están
interesando un poco por la ciencia y la tecnología. Quería preguntarles esto, Yaremi, la falta de un referente femenino tal vez puede ser la causa de que muchas niñas puedan decir, bueno, me autoexcluyo, no voy a utilizar mis conocimientos o no voy a ir a esta carrera o a estudiar ciencia precisamente porque no veo las oportunidades que sí me puede ofrecer otra carrera y desertan en ese particular. ¿Es así? ¿Cómo lo estás viendo? Fíjate, es muy buena esa pregunta. Yo creo que son muchos factores. Sobre todo, actualmente estamos en una sociedad donde tenemos mucha información al alcance de la mano y así también tenemos muchas, vamos a decir, otras actividades, información que no está relacionada con el área científica, en la cual al niño le es bastante de fácil acceso, pues. Entonces, bajo esa situación, yo creo que lo primero que observa el niño, en el caso, por ponerte una referencia en específico, los youtubers ven a los niños, los mismos niños viendo otros niños haciendo sus videos, les llama mucho la atención, entonces captan a esos niños a otras áreas. Yo considero también que sería interesante estas actividades que se desarrollan a nivel nacional en este caso, como lo que es los programas de gallinas amorosas, no sé si habrá escuchado de esto, en donde existe esa parte de, bien sea mesas de trabajo, así como las mentorías que mencioné en la sección anterior. ¿Por qué? Porque si consideras, por ejemplo, en el evento que hubo recientemente las mujeres y las niñas en la ciencia, estábamos tanto las mujeres científicas como las niñas que se estaban, digamos, guiando hacia ese rumbo. Y la idea es que ellas perciban esa referencia de una mujer que está trabajando y que se le hace el reconocimiento por el trabajo que está haciendo a nivel científico. Sí. En el momento en que la persona ve como que que la niña o el pequeño ve que existe una referencia de su propia par, siendo reconocido por el trabajo que está realizando, en ese momento, digamos, se siente como que identificada, yo puedo estar allí. Y eso, por más que sea, capta también la atención del niño, o de la niña en este caso, la atención a la niña a continuar con esas carreras, y sobre todo las carreras de STEAM. Mencionaba sobre precisamente las redes sociales y la influencia que pueden tener en ese particular. ¿Cómo ves el caso de Latinoamérica? Bueno, yo considero que es muy elevada la inserción que existe, que los niños tengan el captar esa información tan fácilmente es muy alto. Yo considero que es alto. De hecho, lo evidencio con mi propio pequeño. Sin embargo, tratamos de balancear ese tipo de información que le pueda hacer llegar a él. También que vea o tenga la oportunidad de ver que existe otro tipo de cosas que no sean nada más redes sociales que le invaden con esa información. Con cualquier tipo de información que no tiene sustancias, como por así decirlo. Sí. Sin embargo, a nivel latinoamericano creo que la influencia es bastante grande, sobre todo por el tema del uso del celular. Entonces, que desde muy pequeños estén utilizando los celulares, que no se sepa utilizar el control parental, digamos que de alguna manera influye. Para con el pequeño influye bastante. Has hablado de un tema muy importante que es la familia en todo este tema de la educación. Yetzabel, y preguntarte precisamente porque me he dado cuenta que en varias oportunidades a los niños cuando una persona o tienen una duda hacia una persona mayor, el mayor les contesta diciendo, no lo sé, pregúntale a tu mamá. No hay, digamos, o sea, se está matando de alguna manera esa curiosidad por la ciencia, en vez de decir, hombre, tampoco lo sé, pero vamos a averiguar de qué se trata, ¿cierto? En este caso, ¿cómo estás viendo, y si coincides también con ella, de la posibilidad de que a partir del reconocimiento de los padres, de que haya un mayor interés de los padres hacia el niño en estos temas científicos, ¿puede haber alguna diferencia sobre estos datos que hemos comentado sobre la mujer en la ciencia? Sí, definitivamente sí hay sí puede haber una diferencia, porque yo soy de las que opina de cuántos genios no habrán en las calles y no lo sabemos, ¿no? Porque precisamente el adulto apaga esa curiosidad.
los niños de por sí son curiosos y preguntan y preguntan y preguntan. Y bueno, sí, puede haber el caso de que el representante no sepa, pero si tienen esa iniciativa de que, bueno, pero no lo sé, pero vamos a averiguarlo. Y ahorita en el caso de las redes sociales es mucho más fácil averiguarlo, por lo menos YouTube, por poner un ejemplo de una plataforma. Se pueden meter a averiguar, a indagar, o inclusive algo tan sencillo como hacer tareas con ellos. ¿Hay en este momento, a través de la divulgación científica en las redes sociales, un mayor interés y un mayor aumento, lo ves así, por parte de las mujeres? Un mayor aumento de parte de interés sobre temas científicos. Vemos a través de redes sociales que cada cierto tiempo van saliendo nuevos rostros, ¿no? Explicando un poco más, atrayendo más público, y sobre todo el público femenino está atendiendo. ¿Lo estás viendo? Todavía es un gran desafío. No, yo pienso que todavía falta un camino por recorrer. Sí hay presencia de mujeres en el caso de las redes por la parte de ciencia, pero sí pienso que todavía queda camino por recorrer. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué directamente es el tema de las mujeres? Bueno, puede ser precisamente por el tema de algoritmo. Es decir, ahorita las redes lo están usando más que todo para la parte de entretenimiento, con fines educativos muy poco. Digamos que va a depender del perfil, en este caso del usuario, pero mayormente es con fines de entretenimiento. Sí, lo que podría suceder es que la persona en sí que crea el contenido lo pueda adaptar de alguna manera que sea atractivo para el usuario. Sí. ¿Cuál es la experiencia que estás viendo en tu país a propósito de este algoritmo y la responsabilidad que se debe tener en redes sociales para una mayor divulgación científica y el interés de las niñas hacia esos temas? Bien, en ese caso yo veo que cuando están, digamos, en el caso de cómo difundir los trabajos que hacen las mujeres en la ciencia, ciertamente hay información, pero yo veo por parte del lugar donde yo trabajo que existe un empeño muy grande de que ese esfuerzo llegue a todos lados. ¿En qué sentido? En que si uno está haciendo un trabajo, por atrás de uno viene una persona que dice, mira, tenemos que divulgar lo que tú estás haciendo. Porque saben que cuando esa divulgación sale, por más que sea, están viendo el trabajo que estás haciendo, estás viendo que el mundo ve que estamos dando soluciones a algo, o en tal caso Venezuela ve cuál es la divulgación que se está haciendo. Y además de que, como se cuelgan en redes sociales en vista de que existe ese masivo consumo, buscar que también vean lo positivo que se está logrando a través de estos proyectos que también son liderizados por mujeres. Entonces, es un trabajo arduo, no es sencillo porque muchas veces somos muy retraídas. El estar frente a una pantalla ciertamente es complicado, y hacer llegar la información para que todos entiendan, ese es otro punto también yo considero que tenemos que ahondar. Porque la pedagogía es lo que hace también que atrapen a las personas. Entiendo lo que ella me está explicando. Eso también es un punto que hay que considerar. Y importante, por supuesto, la misión de la mujer en esa misión holística que se debe tener para poder, a través de nuestros pueblos y el mundo, tener una visión más clara de la ciencia y el interés que deben tener nuestros niños. Se me termina el tiempo, Yaremi, muchísimas gracias por estar con nosotros. También gracias a ti, Jezabel, gracias por mantenerte acá y poder explicar un poco este escenario, pero quiero también preguntarles a ustedes qué opinan del tema. Contáctenos @telesurtv.net para este y otros tópicos que abordamos en Texto y Contexto. Por el momento me despido, será hasta una nueva oportunidad. Gracias por seguirnos.